A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos, Canal 29, el canal diferente, que semana a semana nos escucha y nos acompaña a decir las cosas como son. César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe les agradece por acompañarnos una vez más y analizar los problemas de coyuntura en una situación en que el mundo y el país vive la gran pandemia del coronavirus o COVID-19, la enfermedad que este virus provoca. Realmente el análisis es permanente sobre lo que vive el Ecuador especialmente y de lo que estamos sufriendo los ecuatorianos con esta situación. Pues todos los ecuatorianos hemos perdido ya por lo menos a un amigo, a un conocido, a un compañero de trabajo, a un familiar, a alguien hemos perdido por esta enfermedad. César, bienvenido. Gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Muchísimas gracias, Patricio. Un cordial saludo a la audiencia que nos sigue con mucha atención. Siempre nos abre las puertas de sus hogares a través de esta señal de Canal Telesucesos y también de las redes sociales. Me sumo a aquella solidaridad, expreso mi sentido pésame, mis condolencias a todas las personas que están pasando por un momento muy doloroso como resultado y como consecuencia de la pandemia del coronavirus. En ese sentido, el Ecuador está enlutado, la mayoría de países del mundo guardan un luto y la solidaridad debe ser manifiesta, expresa, estar ahí para resolver aquellos problemas que tenemos nosotros en la cotidianidad. Bueno, Patricio, muchísimas gracias. Esta semana se han puesto en discusión varios temas en cuanto a la política local que no está desconectada de lo regional y de lo global. Una de las cosas que evidencia la política local, la política criolla, si cabe el término, decirlo en estos términos, es aquellos cortocircuitos que existen entre los distintos niveles de gobierno y que se han manifestado de manera expresa en cuanto a esa falta de coordinación, por un lado, y por esa exacerbada búsqueda de protagonismo en un año electoral, por el otro lado. Es decir, lo que sucede en Guayaquil evidencia todo aquello que en materia de relaciones, de coordinación, de presupuesto, de articulación, de lo que significa la satisfacción de los servicios básicos a la población, no se da. Y estoy hablando manifiestamente de la relación del Estado, entendido como ejecutivo, y las competencias que tiene, y aquellas competencias que tienen los gobiernos locales, en este caso concreto, la alcaldía de Guayaquil, y por qué no decirlo, las alcaldías de algunas ciudades que están atravesando por problemas sumamente complejos. Entonces, yo diría que una de las cosas que nos deja como lección el coronavirus es la fragilidad institucional, los distintos y asimétricos niveles de coordinación entre el Ejecutivo y los gobiernos autónomos descentralizados, y la revisión necesaria de lo que significa un modelo de Estado que sobrepase los intereses locales en cuanto a la atención bastante prioritaria en temas sanitarios, en temas de educación, pero además también en cuanto a la constitución de un modelo económico. Entonces yo quisiera iniciar el debate diciendo que el Estado necesita una reforma importantísima, clave, para que las relaciones de coordinación entre los gobiernos se expresen desde otras características. Esas relaciones de coordinación que han provocado un circuito, como tú lo llamas, entre el Ejecutivo y los gobiernos autónomos descentralizados, surge también desde el inicio en que las autoridades no conocen
no analizan y no tienen ninguna experiencia con lo que es el estado de excepción. Desde que se declaró o apareció la primera situación de coronavirus, 14 casos en el Ecuador el 6 de marzo, recién el 11 de marzo el gobierno nacional decretó un estado de emergencia, cuando en realidad ese estado de emergencia simplemente implicaba la situación de calamidad que podía vivir el Estado ecuatoriano. Pero conforme la Organización Mundial de Salud determinó que la COVID-19 ya era una pandemia mundial, el 11 de marzo, el 16 de marzo, el gobierno nacional decreta el estado de excepción. Y allí empiezan los problemas. El estado de excepción fue decretado en todo el territorio nacional y por lo tanto las autoridades y las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados debían subordinarse al Ejecutivo porque simplemente se exceptúan ciertas normas para la Constitución. Sin embargo, empezaron a tener y a manejar con la misma autonomía las alcaldías, las juntas parroquiales inclusive, con la finalidad de alcanzar cierto protagonismo en el manejo de la crisis. Entonces hubo una descoordinación terrible por este desconocimiento de lo que implica el establecimiento del estado de excepción. El establecimiento del estado de excepción no implica necesariamente que se cree un comité de operaciones de emergencia. El estado de excepción determina que el Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado sea el que asuma el manejo de esa severa crisis que está sucediendo en un momento determinado. Y es así entonces que el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que está constituido por varias autoridades, ni siquiera fue convocado y se estableció un comité de operaciones especiales y en todos los niveles de gobierno se estableció también este comité de operaciones especiales con desacuerdos, sin ninguna coordinación de ningún tipo con el Consejo, con el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, y eso provocó estos cortocircuitos. Desde luego, el Estado ecuatoriano vemos que hoy más que nunca necesita una reingeniería profunda para poder salir adelante de esta crisis que le va a hacer topar fondo al Estado ecuatoriano y a muchos países en el mundo. Claro, y este problema de las relaciones entre los distintos niveles de gobierno no solo es exclusiva del Ecuador, porque pese a que el Ecuador es un estado unitario, es más grave y se agudiza más la situación cuando tenemos estados federales. Es así que en la presidencia de los Estados Unidos, bajo el ejecutivo de Donald Trump, en los Estados Unidos de México, incluso en Brasil, que son estados federados, es más notoria la desconexión que existe entre el Estado central y la normativa que existe entre los estados federados. Por eso hemos visto, por ejemplo, esta semana con bastante preocupación que en la Florida y en algunos otros estados prácticamente se desconoce y no se acata a cabalidad aquellas sugerencias, disposiciones que desde el Ejecutivo se plantean para tener medidas de contención y de prevención. Es decir, no es un tema exclusivo del Ecuador, también se ha desbordado en el mundo. Y en el caso del Estado de México, incluso el Estado ha perdido el control en algunos estados en donde están más bien siendo custodiados los estados por el Estado narco, es decir, el narcoestado. Por otra parte, a mí me parece que esta discusión nos lleva a estas reflexiones que en los años 90 se plantearon acerca de la desconcentración, descentralización y autonomía, es decir, hasta qué punto de vista los gobiernos autónomos descentralizados asumen un conjunto de competencias como es el manejo de la salud, de la educación, de la movilidad, del medio ambiente, cuando muchas de las veces carecen de recursos, carecen de talentos y no está en su posibilidad la resolución de un problema tan drástico y tan grave. En el caso del Ecuador, esta discusión entre el gobierno central y los gobiernos locales ha sido histórica, pero sobre todo por un tipo de liderazgo que impide la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Me refiero a que Guayaquil no deja, no deja de sorprender a la población porque parecería que la ausencia de un liderazgo como el de Nebot, la inexperiencia en la administración local de Cynthia Viteri, digo gobierno local porque ella tiene mucha experiencia en el ámbito legislativo, y el año electoral que quiere posicionar como figura del gobierno a Otto Sonnenfels, ha hecho que en Guayaquil la situación se complique. Entonces, ahí están dos discusiones grandes: descentralización, desconcentración, autonomía, las competencias del Estado, el tipo de Estado y el modelo económico y político, pero también hay un tema clave: el tipo de liderazgo que la ciudadanía quiere para enfrentar este tipo de circunstancias. Y vemos que en Guayaquil no hay un liderazgo, es decir, hay una ausencia de liderazgo notoria porque no le va bien ni a la alcaldesa, tampoco al gobernador y tampoco le va bien al vicepresidente. Es decir, es una provincia con ausencia de liderazgo y esa ausencia de liderazgo también se observa en el territorio nacional. Todos los elementos que tú has mencionado y que deben ser considerados o deberían ser fundamentalmente considerados con mucha exigencia en el manejo de este estado de excepción, cuando la crisis de COVID-19 ha provocado ya una muerte de 507 personas. Es decir, de los 10.128 casos, 507 personas constituyen el 5.5%, pero también hay 817 casos que los llaman probables. Estos 817 casos probables, sumados a los 507 casos confirmados de COVID, simplemente dan un 14% de los casos infectados que han fallecido. Lo que quiere decir que nosotros tenemos uno de los índices o el índice más alto en el mundo de muerte por COVID-19. Realmente es muy preocupante cuando los índices en el mundo están alrededor del 3 al 5%. Nosotros estaríamos sumados los casos comprobados y los casos probables en el 14%, que es realmente muy, muy alto. Pero esto se debe a lo que tú decías, a la emergencia y a la conducción de liderazgos. Sí, la carencia de liderazgos ha sido notoria en algunas ciudades, especialmente en las grandes ciudades. Guayaquil, lamentablemente, la COVID-19 en Guayaquil ha determinado que la ausencia y la carencia de liderazgo de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, simplemente ha desenmascarado la incapacidad de poder administrar una ciudad tan complicada y tan conflictiva como es la ciudad de Guayaquil. El vicepresidente de la República, en ausencia también parcial, diré yo, del presidente de la República, porque lo ha reconocido, tuvo que hacer una cadena nacional diciendo que era una persona vulnerable, que era de la tercera edad, que tenía un problema de discapacidad. Entonces, en la ausencia parcial del presidente de la República, ¿y quién debía haber ejercido el liderazgo total? Es decir, ¿quién debía estar en contacto con los organismos internacionales, buscando ayuda en las grandes potencias para poder paliar la crisis en el Ecuador? Era el vicepresidente. Y el vicepresidente se dio el trabajo de ir de hospital en hospital a ver si es que los médicos tenían los equipos de protección necesarios. Entonces, ese no es el rol del vicepresidente, que en una intención política de una potencial campaña realmente le puso en muy mal predicamento. No tanto así como en Quito. Creo que Jorge Yunda ha dado, por lo menos en la toma de decisiones, ha dado realmente pie con bola y ha dado en el clavo. Si es que hay dos casos de coronavirus en un mercado, pues cierre el mercado y punto. Entonces, realmente aparecen estos liderazgos, repito, y la carencia de los mismos. Pero siempre está el ciudadano de por medio. Simplemente la observancia de la norma y de la exigencia del gobierno para mantener el aislamiento social es lo que va a primar y lo que nos va a salvar de esta situación a todos nosotros. Sí, yo, Patricio, quisiera sumar un elemento de carácter político, y es que a la ausencia de liderazgo o a la disputa de un liderazgo que se concentra conflictivamente en la ciudad de Guayaquil, hay una propuesta que ¿no es cierto?, que está envuelta en una insinuación
que hizo la ministra de Gobierno de no descartar la muerte cruzada. Y esto significa que el Ecuador entra a un bloqueo institucional inédito. Digo inédito porque estamos en una situación donde hay una cuádruple crisis, una crisis económica que se agudiza de una no superada desde el mes de octubre. Tenemos una crisis sanitaria que arrastra al mundo entero a una debacle en cuanto a la incapacidad en infraestructura, en número de recursos y medicamentos para atender los damnificados de la pandemia. Una crisis que también pone en discusión lo político, pero yo diría una crisis también que significa el relacionamiento y el tejido social y la desconfianza que existe. Entonces, la ministra insinúa una muerte cruzada y a mi modo de ver es una declaración precipitada que busca como termómetro insinuar de que el presidente tendría las facultades para tomar el timonel económico del país y sobre la base de ese criterio llevar a cabo algunas decisiones. Pero el panorama no está sencillo, porque primero, la muerte cruzada puede ser motivada por el Ejecutivo o por la Asamblea, y en el caso del primero, requeriría siempre el consentimiento de la Corte Constitucional. Además, el presidente no solo tendría que tener, a mi modo de ver, un tema de legalidad, sino que sobre todo una medida tan drástica debe tener un tema de legitimidad. Y es difícil hablar de muerte cruzada, tanto que sea propuesta del Ejecutivo por Legislativo, porque son dos instituciones con un desprestigio, con incredulidad y con un desapego y desafecto por parte de la población. Es decir, cuando un presidente toma una decisión tan drástica y que ha sido indudablemente aprobada por la Corte Constitucional, es porque tiene un gran respaldo popular. Quiere decir que tiene una gran credibilidad y una gran aceptación. No era una muerte cruzada lo que hizo en su momento Alberto Fujimori al cerrar el Congreso con tanquetas. No, pero recordemos que Fujimori tenía el 90% de aceptación. No es la misma situación la del presidente Vizcarra en el Perú, pero sin embargo Vizcarra tuvo aceptación al cerrar el Congreso porque el problema de la corrupción por los dineros infiltrados de Odebrecht, que prácticamente sepultó al sistema político peruano, hizo que la gente estuviese de acuerdo. En el caso del Ecuador, todas las personas tienen incredulidad en la política. Entonces, una medida de muerte cruzada no solo requiere la aprobación de aquellos procesos que institucionalmente se requieren, sino que se requiere además y sobre todo legitimidad. Y Moreno, en la debilidad que tiene, porque tiene una aprobación muy baja, estaría imposibilitado para llevar una medida de esas características. Y además lo que el país necesita es unidad, unidad de las fuerzas políticas y no agudizar el bloqueo en una época donde tenemos, insisto, 4 tipos de crisis: política, económica, sanitaria y la más grave, que es la crisis de desconfianza entre los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y además que el artículo 148 establece las razones para disolver el Congreso que le facultan al presidente de la República tomar esta decisión. Y ahí yo no encuentro una razón para que se pueda disolver. Claramente dice cuando el Congreso se oponga o obstruya la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, que no es eso, por grave crisis política, que no es de eso tampoco, y por conmoción interna. Ahí es el problema, que se está confundiendo la calamidad pública con la que fue decretado el estado de excepción. Nosotros estamos viviendo un problema de calamidad pública y digo, se confunde con conmoción interna. El país no vive una conmoción interna, vive una situación de calamidad pública que podría en un momento determinado desencadenar en una conmoción interna, pero al momento no hay entonces la causal para que se llame a una muerte cruzada, y eso también sería lo lamentable, porque daría lugar, y ya está dando lugar, a que esas fuerzas políticas oscuras que están a través de las redes sociales incidiendo negativamente en el comportamiento de los ecuatorianos para afectar al gobierno, ¿no? Y obviamente al pueblo ecuatoriano en una situación tan difícil, daría lugar, digo, a que tomen mayor fuerza. Por lo tanto, lo que tú decías, la unidad de los ecuatorianos en este momento cabe
perfectamente porque no tenemos otra salida. Con la caída de los precios del petróleo, que si bien es cierto, hay un precio negativo en los Estados Unidos, y eso debemos tener claros, en los Estados Unidos el precio del petróleo, porque ya no tiene capacidad para almacenar la extracción petrolera en los Estados Unidos, ha caído a menos $32, pero eso no quiere decir que el precio ecuatoriano también se vende o está vendiéndose. El precio ecuatoriano se está comercializando o se estaría entregando alrededor de los $12 al momento. Entonces, eso también ha afectado seriamente al Ecuador. El Ecuador va a topar fondo sin lugar a dudas. Difícilmente nos vamos a poder recomponer, pero yo creo que es el momento para eliminar los subsidios a los combustibles. Nadie o casi nadie está utilizando y comprando combustibles para la transportación, me refiero. Por lo tanto, este es el momento más adecuado para eliminar los subsidios, y además que sería el aporte de la ciudadanía en beneficio de los pocos recursos que tenemos para solventar esta grave crisis económica, además de los ingresos que podrían venir de la ayuda internacional. Además, claro, Patricio, la muerte cruzada significa que en el poco tiempo que le resta para concluir el periodo gubernamental a Moreno, se estaría, en el supuesto caso que esto sucediese, otorgándole poderes extraordinarios, excepcionales al presidente, en un momento eleccionario donde se elegiría temporalmente un nuevo presidente y una nueva asamblea, pero por el tiempo que le resta al presidente. Es decir, los elementos que de alguna manera se establecen para la muerte cruzada no son los más adecuados para las condiciones que vive el país. Yo quisiera referirme al aspecto que nosotros hablamos, Patricio, de liderazgo, y hay algunas encuestas que se han hecho por parte de algunas empresas dedicadas a la evaluación de la opinión pública, en donde califican con, yo diría, con casi sobresaliente a Jorge Yunda. Es la autoridad en el Ecuador mejor calificada. Le sigue el vicepresidente Otto Sonnenhösner con un 50%. Entre los peores calificados está el presidente Moreno con 20%, la ministra María Paula Romo y la alcaldesa de Guayaquil. Curiosamente, yo diría que Yunda asume un liderazgo de contexto, un liderazgo de situación, como se llama en ciencia política, porque no es alguien que llega a las elecciones con un gran triunfo electoral, apenas llega con un poco más del 20% a ganar la alcaldía de Quito, pero en una situación de excepción que reivindica la ausencia que tuvo en el mes de octubre, porque recordemos que en el mes de octubre el alcalde fue muy cuestionado. Sin embargo, tiene un reflotamiento político y que le hace incluso estar ubicado, Patricio, entre los mejores alcaldes de América Latina y uno de los mejores alcaldes del mundo. Entonces, una lección que nos deja también esta circunstancia es que hay contextos que pueden generar liderazgos de situación y que pueden, ¿no es cierto?, indudablemente sostenerse porque están respondiendo a situaciones críticas, inéditas. Es decir, antes de que el alcalde tenga esta calificación, incluso estaba de alguna manera asediado por algunos intentos de revocatoria del mandato por parte de algunos sectores empresariales, y resulta que ahora el alcalde es la figura política mejor calificada incluso que algunos candidatos que están promocionándose para la presidencia de la República. Así es, y en estas circunstancias en las que el país vive y se debate entre una situación nefasta, política, económica, social y psicológica también, porque los habitantes del Ecuador estamos con temor. Con César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe hemos dicho las cosas como son. Al pan, pan, pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son,
Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.